Muchas gracias por venir. Y pues bueno, como se puso en redes sociales, este es el Seminario Escritoras Migrantes, Género e Islam. Y esta es nuestra última sesión en donde vamos a revisar la novela Sexo y Mentiras, la vida sexual en Marruecos, de Leila Slimani. Y esta sesión va a estar liderada por la doctora Hatsiri García Linares y les voy a platicar un poco sobre la trayectoria de la doctora Hatsiri. Ella es doctora y maestra en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con 2 licenciaturas, una en Relaciones Internacionales por la UNAM y otra en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son Islam, religión, identidad, conversión, feminismo islámico y género. Su trabajo de campo se ha centrado en diversas comunidades musulmanas a lo largo del territorio nacional. Por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Torreón, Coahuila, Monterrey, Nuevo León y la Ciudad de México. Es fundadora de la Red de Investigación sobre el Islam en México y también ha hecho distintas exploraciones etnográficas en las comunidades de musulmanes que se encuentran en Madrid, Córdoba y Granada. Ha dictado diversas ponencias sobre los procesos de conversión al Islam en México y el extranjero, lo cual también es un temazo. Y imparte clases sobre teoría antropológica, historia de las religiones, mito, magia y religión, trabajo etnográfico a nivel licenciatura, tanto en la ENA como en la UNAM. Actualmente es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su publicación más reciente es The Construction of Muslim Families, Interfaith Marriage and Religious Education in Mexico, que está en Oxford Research Encyclopedia of Religion, de Oxford University Press, 2014. Bueno, pues bienvenida, Hatsiri, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y tienes la palabra. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación, Ale, y también al CIEC por permitirme este espacio para platicar con ustedes sobre este libro. Cabe resaltar que ya hemos visto otros 2 y con este vamos a cerrar el seminario. Es un libro sumamente interesante. Ahora lo vamos a comentar, pero para empezar esta conversación me gustaría que nos situáramos en México y que pensáramos, que pensáramos un poco el título en este contexto mexicano. O sea, voy a empezar por el final y luego voy a ir al principio, ¿no? Como para retomar e ir deconstruyendo, ir detallando de qué se trata el libro de Leila Slimani. Entonces, pues pensemos en el título. El título se llama Sexo y Mentiras, la vida sexual en Marruecos. ¿Qué ideas se les vienen a la cabeza a ustedes, mujeres mexicanas, cuando piensan la sexualidad en México? A ver, denme palabras, las voy a ir anotando aquí en la diapositiva. ¿Qué piensan cuando pensamos en sexualidad? Tabú. Ok, tabú. ¿Doble qué, perdón? Estándar. Doble estándar. ¿Qué es doble estándar? O sea, como para los hombres y para las mujeres, ¿no? Ok, va. Uh-huh. ¿Qué otra palabra? Todas las que se les... Juzgar. Ajá. Otra. Dolor. Ay. Ok, otra. Vergüenza. Ajá. Lucha. Bueno, no estoy escribiendo muy bien, pero... Lucha, ajá. Ajá. Ah, ya. Estoy escribiendo aquí. Pornografía también. Ajá. Vergüenza, pornografía... Ustedes disculparán. No te preocupes. Ajá. ¿Otra? Placer Ajá. y contacto. Contacto, ok. Más. Deseo, ¿qué más? Prostitución, ajá. Poder. Ok, ajá. Amor. Uh-huh. Cosificación. Ajá. Diversión. Ok. Uh-huh. Bueno, quiero que así que piensen estas palabras y que las tengan en su mente, ¿va? A lo largo de toda mi exposición. Ay, hipocresía. Acá la voy a poner. Hipocresía. Ajá, ¿qué más? Ay, hipocresía. Ajá. ¿Más? Decisiones. Perdón, estoy escribiendo mal, No te preocupes. Ajá. Nadie te está viendo. Sí, es lo bueno. Ajá.
Bueno, en fin, pues son un cúmulo de palabras, ¿no? Que se nos vienen así como de bote pronto cuando pensamos en la cuestión sexual, de la sexualidad en México. Y quizá también de nuestras propias experiencias, ¿no? Respecto al tema de la sexualidad. Entonces, quería empezar por el final porque quiero que nos situemos, ¿no? Digamos, de manera contextual, quiénes somos, en dónde estamos, en dónde vivimos y cómo nos atraviesa esta parte de la sexualidad que es sumamente importante para comenzar a leer un libro que nos va de alguna u otra forma pues a dibujar un contexto en particular que tiene que ver pues con la vida sexual en Marruecos, ¿no? Entonces ahora me voy a ir a la parte primera de la exposición. Pero bueno, ustedes acuérdense de estas categorías que vimos aquí y pensamos de manera conjunta, ¿no? Recordemos otra vez el título. El título del libro del que estamos comentando se llama Sexo y Mentiras, la vida sexual en Marruecos, de Leila Slimani. Es este libro que ahorita se los voy a pasar. La verdad es que está muy rayado porque lo rayé y lo subrayé, ustedes disculparán. Y también fíjense que les traje otros libros para que ustedes los vean. Por ejemplo, este es de Nawal El-Saadawi, que es una mujer egipcia. Esta novela se llama Mujer en Punto Cero y habla de la vida de una mujer, ¿no? De la vida sexual y pues de una serie de situaciones desafortunadas en la vida de esta mujer que se relacionan con el sexo masculino y con una serie de situaciones pues adversas. También les traje esta obra, no sé si la conocen, que se llama Sueños en el Umbral, de Fátima Mernissi. Pues ella es una autora marroquí que habla pues también, ¿no? Como de la posición de la mujer en esta sociedad. Y de hecho, Sexo y Mentiras está dedicado a Fátima. Ah, sí, ajá, exactamente. Es una, pues es una obra, un referente, toda la obra de Fátima Mernissi, ¿no? Por todo lo que significó en su momento. Aunque ella nunca se posicionó como feminista, digamos, pues toda su obra literaria tiene ese tinte, ¿no? Y también están estos otros dos libros que me acaban de llegar de regalo. Este se llama Las Fuentes del Placer, el nuevo Kama Sutra árabe, de Harun al-Mawqi. Que Al-Maktoumi, perdón. Y fíjense que es bien interesante también lo que dicen estos autores, hablando un poco y pensando sobre la sexualidad, las mujeres en este contexto, ¿no? Que a lo mejor pareciera un poco alejado de nuestra realidad, contextualmente y geográficamente hablando. Pues pensemos dónde está Marruecos, ¿no? Está en el norte de África, ahorita vamos a ver un mapa. Pero pues nos vamos a dar cuenta que en realidad estamos muy cerca, ¿no? de estas vivencias y estas narrativas. Está otro libro que se llama La sexualidad en el Islam, está en francés, de Abdelwahab Boudida, ¿no? Entonces, estos les voy a pasar para que ustedes los vean y ahí los vayan ahí como checando si quieren. Y yo. Bueno, entonces volvamos al título del libro que vamos a comentar hoy, que se llama Sexo y Mentiras, la vida sexual en Marruecos. Es de 2018, de esta autora que se llama Leila Slimani. Leila Slimani es una autora de origen marroquí, nació en Francia, se dedicó al periodismo después de estudiar ciencias políticas en París. Su mamá es franco-argelina y su padre es de origen marroquí. Trabajó en la revista Jeune Afrique, que ahorita les voy a decir a qué se dedicaba esta revista, es una revista semanal publicada en París y fundada en Túnez. Se fundó en 1960 y la información de esta revista versa sobre diferentes temáticas, ¿no? Hablan sobre las esferas políticas, económicas y culturales de África, con especial atención a los países de habla francesa en el Magreb, ¿no? Entonces, esta chica, ha ganado varios premios a raíz de que se dedica a escribir de su literatura. Tiene varias obras. La primera novela que ella escribió se llama En los jardines del ogro. La traducción al español es de 2015 y ganó el premio literario de la
Mamounia, otorgado a un autor marroquí en lengua francesa, y fue la primer, mujer en obtener este premio literario. Su segunda novela, que se llama Dulce Canción, fue galardonada también con el premio Goncourt en 2016, y es un premio literario de Francia creado por un literato, ¿no?, que se llama Edmond Goncourt. Entonces, también recibió otro premio en 2017 que se llama el premio de oro por su condena a la penalización de la homosexualidad en Marruecos y al control del cuerpo de las mujeres. Entonces, pues es una mujer que ha recibido muchos premios a lo largo de su trayectoria, y pues toda la obra que escribe tiene que ver mucho con la cuestión de la sexualidad, tiene que ver con la cuestión de la mujer, tiene que ver con la condición de la mujer, ¿no?, en este contexto marroquí. Y bueno, pues también, a lo largo de la historia vamos a ver de alguna u otra forma pues cómo ella también se posiciona al momento de escribir, que eso es sumamente importante, ¿no? Como reconocernos quiénes somos, de dónde escribimos, porque pues como lo sabemos y lo hemos reiterado en diferentes espacios, somos mujeres que tenemos diferentes tipos de privilegios, ¿no? Dependiendo el contexto sociocultural en el que nos haya tocado nacer, y también pues nuestra propia historia de vida, y eso es importante también situarlo. Después, pues vamos a ir de alguna u otra forma avanzando en la presentación y en lo que ella nos comparte. El libro consta de 18 capítulos. Ella se dedica a entrevistar a diferentes mujeres de diferentes clases sociales y de diferentes edades, y nos da un panorama de la vida sexual en diferentes estratos sociales, lo cual es muy interesante, ¿no? Como de ver, observar. El libro de manera general pues trata muchísimos temas, ¿no? Yo solamente aquí coloqué algunos, como la pobreza, la religión, la moral, los contextos, la prostitución, el cuerpo de la mujer, el código de familia, ¿no?, que se instituyó en 2004 en Marruecos, y que pues este código de familia habla mucho pues sobre las relaciones familiares, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre eso y sobre lo que significa, este código en la vida social marroquí, ¿no?, en este contexto más amplio. ¿A qué otro tipo de literatura nos acercamos cuando ellas hablan en este libro, ¿no? Ella reconoce que pues este libro de alguna u otra forma está dedicado, como Ale lo decía hace un rato, a Fátima Mernissi, cita esta obra de Sueños en el umbral, pero yo también pensé, también cita a Yumana Haddad, que es una autora libanesa que tiene este libro que se llama Superman es árabe, ¿no?, que también habla pues de estos micromachismos que hay en las sociedades, ¿no?, en todas las sociedades. Eso sí quiero decirlo, o sea que justo quise pensar con el contexto mexicano, porque quiero que pensemos mucho en nuestro contexto cuando hablamos de otro contexto. Eso es muy importante, siempre situarnos y siempre hacer estas comparaciones para no caer en esencialismos ni para caer en, narrativas hegemónicas, ¿no?, o narrativas que nos hagan poner al otro en situaciones difíciles, porque la verdad es que nosotros estamos también en situaciones muy difíciles, sí, que compartimos, ¿no?, y que a lo mejor, pues sí, hay ciertos niveles diferentes, hay cosas que no son tan iguales, pero hay cosas que sí se parecen mucho, ¿no? Y de repente la academia se tiende mucho a señalar al otro a veces desde una manera despectiva, y creo que lo que yo trato de hacer cuando siempre platico, y pues como mi lugar siempre ha sido la antropología, pues justo ver al otro desde mi perspectiva y desde lo que también a mí me conmueve y me traspasa, ¿no? Y no juzgar, sino como más bien observar, analizar y entender, ¿no? Que creo que eso es a lo que estamos invitados todos los que hacemos o tratamos de acercarnos a las otredades o a otros contextos culturales que no son los nuestros, ¿no? Está también esta otra autora egipcia que se llama Nawal El-Saadawi, que les traje el libro para que ustedes lo vean. Es este libro que se llama Mujer en Punto Cero. Exactamente, habla de la vida de una mujer que desafortunadamente tuvo muchos incidentes con el sexo masculino y termina encarcelada por matar a un hombre, ¿no? Y ella encuentra en esta muerte pues la liberación total de su vida, ¿no?, debido a toda la serie de situaciones trágicas que le ocurrieron. Y es muy fuerte pensar en eso, ¿no? Pensar que finalmente la muerte te lleva a una
una liberación, y pues también pensar ciertos contextos sumamente hostiles, y son tan hostiles que al final digamos, la protagonista del libro de Mujer en Punto Cero dice: a mí lo único que me queda es la muerte, y esa va a ser mi liberación, ¿no? Entonces es muy fuerte pensar en ello, ¿no? Pero así como ella, yo creo que muchas mujeres en el mundo piensan eso, ¿no? No es la única que lo piensa. Bueno, aquí está Marruecos, ¿no? Aquí están con sus diferentes comunidades, espacios. Es un país del norte de África que fue ocupado en su momento por Francia, y que, bueno, pues se habla francés, se habla árabe, se habla español, además, ¿no? Y, bueno, pues también quiero decirles que fíjense que a raíz de este libro, pues compartí un poco con las colegas que están en Marruecos y que conozco, ¿no? Cómo ellas veían este libro, y pues me decían, en efecto, es un libro que retrata pues una realidad, ¿no? En Marruecos, que es una realidad que hay que cambiar. Y que, bueno, pues a través de este enfoque un poco etnográfico, porque lo que se dedica pues es a retratar la vida de varias personas a través de los testimonios, nos permite observar una realidad que nos interpela por completo, ¿no? Que nos interpela, pero que yo también me sentí muy identificada en muchos aspectos con las diferentes historias que ella nos retrata. Entonces, las diapositivas están un poco cargadas, pero lo que me interesa a mí es de alguna u otra forma ir leyendo con ustedes algunas historias, ¿no? Solamente escogí 5, pues son 18 capítulos, son 18 historias diferentes, y lo que escogí, pues creo que trae como a cuenta lo que yo quiero dejar, ¿no? Como de contenido de lo que significó este libro para mí, que definitivamente es una invitación a seguir leyendo sobre sexualidad y sobre los diferentes contextos en los que de alguna u otra forma el tema sexual pues siempre ha sido un tabú, ¿no? No es algo que se abre con mucha ligereza en las mesas ni en los cafés, ¿no? Nosotros, digamos, en nuestros círculos de amigos seguramente que tendremos a personas con las que compartimos este tema, pero no es que, no, bueno, no lo sé, ustedes me lo dirán, pero creo que no es un tema con el que uno se siente hablar a la mesa a cada rato, ¿no? O cada tanto. Es un tema además como creo que a veces parece como un tema delicado, ¿no? Así como cuando abres el tema así de que, ay, pues con cuidado, ¿no? No vayamos a herir susceptibilidades o no vaya a pasar algo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sigue siendo un tema tabú en nuestros propios contextos, ¿no? Y si pensamos en nuestro contexto, que a lo mejor es un poco más liberal respecto al contexto marroquí, por toda la carga religiosa que podemos pensar que hay ahí, y que ahorita vamos a ir pensando en esta cuestión pues de la religión, ¿no? Si realmente la religión qué papel tiene o qué papel juega, y quién ha jugado con el papel de la religión, ¿no? En los contextos. También eso es importante pensarlo, ¿no? No solamente pensar en la narrativa religiosa, sino quién juega con esta narrativa religiosa y a qué funciones digamos, sirve esta narrativa, ¿no? Que creo que eso es como sumamente importante. Entonces, bueno, hablar un poco de antropología y de literatura, ¿qué significa? O sea, creo que también, pues, como antropóloga debo decirles que de alguna u otra forma lo que nosotros hacemos es acercarnos a la vida de otros, ¿no? De manera constante, interpelarlos, pero en esa interpelación también nos estamos interpelando a nosotros mismos, ¿no? Nos estamos encontrando en esas otras narrativas que pueden ser muy fuertes a lo mejor para nosotros, pero que también son muy entendibles en muchos aspectos. Entonces, creo que la antropología de alguna u otra forma ha bebido de diferentes disciplinas como la economía, el derecho, la psicología, la parte de la sexualidad, también la parte pues religiosa, obviamente, y también la parte de la literatura, ¿no? Cómo construimos nuestros textos, cómo hacemos etnografía, cómo damos cuenta de eso que nosotros encontramos en la realidad y que tiene que ver siempre con la otredad, ¿no? Y con la otredad no me refiero a lo mejor a estos contextos que están tan lejos geográficamente de nosotros, sino a esa otredad que está sentada al lado de nosotros, ¿no? O sea, nosotras somos mujeres de diferentes edades, ¿no? Tenemos una historia de vida, una biografía que nos contextualiza, y si nos ponemos a platicar, pues vamos a encontrar diferencias, pero también vamos a encontrar muchas similitudes, ¿no? O temas que nos atraviesan a todas y que nos aquejan o que nos preocupan, ¿no? Y que nos interesan.
Después, entonces, algunas ideas y datos que Leila Slimani nos da en este texto, ¿no? Voy a leer estos parrafitos. La sociedad marroquí está basada en la noción de la dependencia del grupo, ¿no? La familia, un poco, quizá, ¿no? El concepto de chuma, que significa vergüenza o reparo, ¿no? Los jóvenes en Marruecos representan más de la mitad de la población. Eso es otro dato sumamente interesante, y no solamente en Marruecos, sino en muchos países de esa franja, pues la mayoría de la población son jóvenes, ¿no? Recordemos un poco lo que se llamó las primaveras árabes y pues toda esta situación. El Código Penal, pues hay ciertos castigos para esta cuestión del ejercicio de la sexualidad. Hay una pena de cárcel en 1 mes a 1 año si se comprueba que has tenido relaciones prematrimoniales. También si has tenido relaciones con personas del mismo sexo, hay una pena que va de 6 meses a 3 años de prisión, y si se te comprueba que has cometido adulterio, pues hay 2 años de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, esos son datos, ideas que ahí tenemos para que nosotras las pensemos y para que vayamos también como dibujando, a raíz de lo que Leila Slimani nos platica, un poco qué significa la sexualidad en este contexto y cómo se viven y cómo la viven pues todos estos jóvenes que están ahí. Después, otro tema que tiene que ver con la cultura, la identidad y la religión, ¿no? Voy a empezar a leer un poco junto con ustedes. Dice: no debemos ceder a la tentación de la regresión y de la pereza, dice Leila en esta pequeña introducción que hace sobre el texto, a la hora de definir nuestra cultura y nuestra identidad, como si fueran datos inamovibles y antihistóricos. Nosotros no somos nuestra cultura, pero nuestra cultura es lo que hacemos de ella. Abandonemos estos antagonismos, Islam y valores universales de la Ilustración, Islam e igualdad de sexos, Islam y placer carnal. Pues la religión musulmana, puede verse en primer lugar como una ética de la liberación, de la apertura al otro, como una moral íntima y no solo maniquea. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo conseguir el derecho a la vida privada, a la intimidad, y que el Estado no esté rigiendo, ¿no? Ni la religión, este espacio de intimidad y de sexualidad? ¿Cómo se puede lograr esto? Porque a lo mejor aquí podemos pensar en la religión, pero en México podemos pensar en una moral, ¿no? Porque la moral existe en todos nuestros estratos sociales, y esa moral y esos valores nos atraviesan y nosotros también nos movemos, ¿no? O sea, a lo mejor no todo el tiempo estamos, o sea, dependiendo de la adscripción religiosa, si tenemos alguna o si tenemos alguna práctica espiritual, no es que lo estemos pensando, no estamos pensando, ay, bueno, si soy judía, bueno, no voy a dar ese ejemplo. No estoy pensando cuando me muevo, digamos, en este plano de la sexualidad, quizá no me atraviesen los valores religiosos en los que me muevo, en los que fui educada, pero sí me atraviesa una moral, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces, que está ahí. Y que no es que yo diga, ay, no, pues yo me adscribo a esa práctica o esa otra, sino más bien lo que pienso es en mi moral. Y siempre pensamos, ¿está bien o está mal? ¿No? O me atrevo o no me atrevo, o lo hago o no lo hago, o lo hago con cuidado, o lo hago en este momento, o lo hago en el otro, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos tomando decisiones que tienen que ver con nuestros valores, ciertamente, ¿no? No pensamos quizá el código religioso en el que fuimos educadas, pero sí pensamos en una moral que está constantemente interpelándonos. Entonces, después digamos, término y esta categoría que usa ella al final y al principio de la obra, que tiene que ver con la miseria sexual. Dice ella, ¿no?, sobre la situación en Marruecos: hoy la situación es insostenible, a saber, miseria sexual generalizada, en particular para todas las mujeres cuyas necesidades sexuales ajenas a la reproducción se ignoran por completo, sumisión al imperativo de la virginidad hasta que se casan y a la pasividad después. Y también, subrayé algunas palabritas en cada uno de los párrafos que vamos a ir leyendo. ¿Qué significa la virginidad también en nuestro contexto? Quizá a lo mejor es un poco más liberal, quizá no estamos pensando todo el tiempo en eso,
pero depende del contexto, ¿no? O sea, a lo mejor, pues, si nosotras nos situamos como mujeres universitarias, con cierto tipo de formación, podemos jugar a lo mejor de una forma más libre con eso, pero hay otros contextos en los que con eso no se juega, ¿no? Y eso es sumamente importante. O sea, pensemos en los contextos de comunidades indígenas, pensemos también en contextos de comunidades cristianas o comunidades judías como muy ortodoxas, ¿no? Que también viven en nuestro país. Pensemos en todos los grupos protestantes o adscritos a algún tipo de cristianismo y cómo se da esta práctica sexual dentro de los grupos y cuáles son los preceptos o cuáles son las narrativas que se juegan ahí también al interior, ¿no? Entonces, no estamos ajenos tampoco a esta situación, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? ¿Qué pasa con la idea de cómo se vive la sexualidad en los hombres o cómo se vive la sexualidad en las mujeres, ¿no? Dependiendo también de la edad y los grupos a los que pertenecemos. Entonces, ahora voy a empezar con las historias que yo elegí para compartir con ustedes. Esta historia se llama Soraya, no lo olvides. Y aquí hay algunos datos, ¿no? que la autora arroja en este capítulo. Dice que en 2010 hubo entre 8,000 y 9,000 bebés abandonados debido a que pues no pueden ser reconocidos y las mujeres que tienen a estos bebés fuera del matrimonio prefieren dejarlos, ¿no? Abandonarlos a ser juzgadas o a ser señaladas por la sociedad. Otra frase, ¿no? Que hay ahí: fuera del matrimonio no hay salvación, ¿no? O sea, es la única vía para ejercer como tu sexualidad de manera, entre comillas, un poco libre, ¿no? Después, pues las discotecas en Marrakech, Casablanca o Rabat se han vuelto, digamos, este espacio de liberación, en donde puedes pagar por acceder a un espacio y vestirte como quieres y tomar como quieres y comportarte de la forma que quieras, ¿no? Esta cuestión como de la ley, ¿no? La ley se aplica de distinto modo dependiendo obviamente de la clase social a la que pertenezcas, ¿no? Si tienes pues cierto nivel económico, pues pagas una mordida en dirhams, ¿no? Y pues te liberas de la situación de ser presa o de ser llevada, ¿no? Juzgada. Y pues también la cuestión obviamente de la pobreza, ¿no? ¿Qué significa, digamos, pues también no acceder a cierto tipo de recurso económico en este mundo en el que la prostitución está, digamos, pues a la orden del día? Y pensemos otra vez en México, ¿no? Y pensemos en la trata de mujeres y pensemos en todos estos círculos también de pederastas y de prostitución infantil, ¿no? Entonces, bueno, voy a leerles estos dos parrafitos que saqué de esta historia. Dice: no olvides mantenerte virgen, ¿no? Es la historia de una chica que su mamá le daba ciertas libertades, pero el consejo era siempre, pues tienes que mantenerte virgen, ¿no? Haz lo que tú quieras, pero mantente virgen. No olvides mantenerte virgen, eso es lo que me decía. Y ese mandato sagrado y terrible, repetido sin cesar, se convirtió en un insistente estribillo, una voz de la que jamás pudo librarse. Yo deseaba desbloquear este cuerpo tras mi divorcio, que mi madre vivió como un tremendo fracaso. Me sentí fortalecida, capaz de retomar las riendas de mi vida, con la extraña intuición de que mi cuerpo tenía mucho que darme. Deseaba descubrir el placer, la entrega, pero nunca lo logré. La virginidad es un tema obsesivo en Marruecos y en el mundo árabe. Ya seas liberal o no, religioso o no, no puedes zafarte de esa obsesión. Antes del matrimonio y según el código de familia, se supone que la futura esposa debe presentar un certificado de soltería. Evidentemente, la virginidad masculina imposible de demostrar, además de que no se exige, no interesa a nadie, ¿no? Entonces, también hay una práctica médica pues muy sostenida en Marruecos que tiene que ver pues con reconstruir el himen, ¿no? Una vez que se ha perdido la virginidad, pues quienes tienen esta posibilidad económica acuden, digamos, a estos centros médicos para reconstrucción del himen y para que, pues, como si no pasara nada, ¿no? O sea, lo que logra, digamos, de alguna u otra forma, pues tener el dinero para lograr esta práctica médica en tu cuerpo, ¿no? Entonces, la virginidad es un objeto de preocupación colectiva en lugar de ser una cuestión de orden privado. Se ha convertido en un maná económico para los cirujanos que practican al día decenas de himenoplastías y para los laboratorios que comercializan falsas membranas diseñadas para sangrar el día del coito. La miseria sexual, como veremos, es un capitalismo más como cualquier otro. Pero, pues esto también,
no sé en qué nivel ocurre aquí en México, pero la cuestión de cuidar la virginidad o de tener de alguna u otra forma formas de ocultar que ya no eres virgen, ¿no? De que, bueno, pues hay una situación que se vive, que se da, que todos conocemos, es lo que dice la autora y lo que dicen los diferentes testimonios que nos regala a través de esta compilación, que todo mundo en Marruecos sabe que la sexualidad se vive, ¿no? Como de manera velada, pero que es algo que todo el mundo está ejerciendo todo el tiempo. Entonces es importante pues pensar, ¿no? Pensar sobre todo, bueno, en este testimonio, pues en el cuerpo de las mujeres, porque al final pues el cuerpo de las mujeres es el que más sufre y el que está más expuesto a ciertas situaciones, ¿no? O sea, el hombre no se tiene que someter a una cirugía ¿no? En cambio, pues la mujer sí lo tiene que hacer, ¿no? Y además lo que significa eso, no solamente el dinero, pues sino la intervención en tu cuerpo y pues el constante miedo, ¿no? De que eso quede bien o no quede bien y de lo que va a significar para después. Entonces, otro capítulo que se llama Una sociedad al borde de un ataque de nervios, aquel verano loco de 2015. En este capítulo se retrata o hay una narrativa respecto a todo lo que pasó en ese verano. En ese verano en Marruecos se estaba promoviendo una película que se llamaba Much Loved de Nabila Jouch, que eran digamos, la historia de unas amigas que se prostituían en Marrakech. Entonces, cuando la película iba a llegar a Marruecos, pues de entrada se bloqueó, ¿no? Dijeron que no iban a poder proyectarla en los diferentes cines, que era una película que atentaba contra la moral de los marroquíes, que no era posible. Y entonces hubo todo un debate, ¿no? O sea, ya saben, de esas cosas que ahora se viralizan y todo el mundo hablaba de la película y de lo que significaba en Marruecos y de que si estaba bien y de que si no estaba bien. Entonces la autora platica, digamos, con diferentes sujetos y sujetas, y algunos de ellos que ella consideraba como un poco liberales, pues descubre que no son tan liberales, ¿no? Y que a la hora de tomar una posición sobre lo que significa la intervención quizá de un tema que causa mucho escorsor en la sociedad, lo mejor es juzgar y decir, eso no pasa, ¿no? Eso aquí no es, porque la sociedad marroquí no es esa que se está reflejando en la película, aunque sepan que sí es esa realidad, ¿no? Y lo que dice ella en el texto, uno de los testimonios dice en el texto, cuando nos dan un espejo a la sociedad marroquí, lo que hacemos es romperlo para no vernos, ¿no? O sea, como para no seguir reproduciendo esa cuestión. Entonces voy a leer estos parrafitos. Cuando consideras a tu esposa como una máquina de parir que no tiene por qué sentir placer y cuyo cuerpo casi te pertenece, ¿cómo quieres vivir una relación sana con la sexualidad? Los hombres marroquíes son unos reprimidos, unos frustrados. Todo lo relacionado con la apetencia, el deseo, lo rechazan porque se han acostumbrado a demonizarlo socialmente. Y yo quisiera que pensáramos en los hombres mexicanos, ¿no? Y en el placer y a lo mejor en nuestras experiencias sexuales, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con esta cuestión como del placer? ¿Qué pasa con esta cuestión como de construir ese espacio de intimidad en donde de alguna u otra forma los dos tendrían que ser beneficiados, ¿no? Por ese espacio de confianza, de intimidad, de placer, de amor, de cariño, de muchas situaciones, ¿no? O sea, y digo, no es para que aquí las compartamos, pero pensemos en nuestras experiencias, pensemos en las experiencias de nuestras compañeras, amigas, ¿no? O sea, realmente sí se dan estos espacios, se fortalecen, en qué nivel, ¿no? Se logra, no se logra, cómo se viven los cuerpos en estas experiencias, ¿no? De alguna u otra forma. Y bueno, sigamos con los datos. Otro dato súper importante, ¿no? Marruecos es el quinto consumidor mundial de pornografía en Internet y al mismo tiempo la gente exige decencia, ¿no? También. Y digamos, pues esta cuestión del consumo de pornografía, pues no solamente es exclusivo de Marruecos, ya no me dediqué a investigar, pero no sé cuáles sean los primeros, ¿no? Y seguramente pues México no está lejos, ¿no? De esos lugares. Otro párrafo. Pero para aquellos que viven en la transgresión, el imperativo de guardar silencio es muy estricto.
La cuestión de las costumbres genera una violencia terrible. Crímenes de honor, palizas o humillaciones son el destino de cientos de madres solteras, de homosexuales, de mujeres emancipadas, la poca claridad en la elección de la sociedad que queremos, la constante fricción entre distintos modelos, la instrumentalización de la religión. Todo ello contribuye a fomentar los estallidos de violencia. Y pues lo que les decía un poco, regresar a esta cuestión de la religión, ¿para qué, para quién, en dónde y cómo? Ajá, porque creo que eso es sumamente importante contextualizarlo y hablar de ello, porque si no estamos cayendo como en esencialismos, ¿no? Y en esta situación o en esta narrativa de la que queremos salir. Y yo siempre que hablo de Islam y de patriarcado y de conversión de mujeres al Islam, trato de situar estas historias en nuestros contextos reales, ¿no? Con la gente con la que realmente estamos platicando y la que realmente está viviendo esa religión. Claro que no es lo mismo hablar con mujeres musulmanas en México, con mujeres musulmanas en Afganistán o con mujeres musulmanas en Arabia Saudita, o sea, o en Marruecos. Hay diferentes contextos y diferentes historias de vida y no quiero decir que no haya violencia, o sea, digamos, este libro retrata muchísimas violencias, ¿no? La sexual es una que está ahí de manera latente, pero también en nuestros contextos vivimos estas violencias, ¿no? O sea, las noticias de que pues son cotidianas, ¿no? De que ya mataron a una mujer. Apenas ayer leí una noticia de que una chica, creo que fue a Tijuana con su bebé, para pues obligar un poco a Colima, a obligar, ¿no? Al papá de la bebé a que se hiciera como cargo de ella, y las mató a las dos, ¿no? Las mató a las dos, o sea, para no reconocerlas, o bueno, en fin, ¿no? Todos los sentimientos también, ira, coraje, que pueden atravesarlo y que llega a una situación de ese nivel, ¿no? O sea, prefiero desaparecerte de mi vida, o sea, y tú te preguntas, ¿qué emociones, no, atrapan a ese individuo? ¿Qué valor? O sea, como dice el dicho, ¿qué te da valor, no? O sea, para decir, pues te voy a matar, ¿no? O sea, no te quiero en mi vida, no quiero reconocerte, o me causas problemas, te voy a matar. Así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Como si ya no quiero leer este libro, pásenme el otro, ¿no? O sea, no sé. Muy fuerte pensar, ¿no? Como en todos estos sentimientos y emociones que atraviesan, digamos, a ese individuo que lo hace llegar a un acto de ese nivel, ¿no? Entonces, otro capítulo. Esto dentro de este mismo capítulo, ¿no? Yo digo, ella se sitúa y también sabe el lugar de enunciación y escritura de donde está hablando, y eso también como es importante. Ella misma dice, ¿no? Sobre su obra, se me acusará obviamente de no querer a mi país, de no respetar mi religión y mi identidad, se me dirá que con el libertinaje no se transige, que Marruecos no es Suecia y que la condena del esturpo, del amor libre y de las relaciones entre gente del mismo sexo forma parte de nuestros valores esenciales. Hay quienes desde sus cátedras de las universidades francesas me acusarán de difundir clichés orientalistas y alimentar un discurso islamófobo. A estos les diría que vayan a ver las cárceles donde se pudren las adúlteras y los homosexuales con condenas que no son fantasías inventadas por mí, ¿no? Entonces, creo que desde aquí ella sabe de alguna u otra forma, pues el lugar de enunciación que ella tiene. Uh-huh. Y todas estas otras narrativas que la están atravesando y que también nos atraviesan a quienes de alguna u otra forma nos hemos acercado al Islam, ¿no? Con un interés en particular, porque están ahí, o sea, normalmente además en el campo político siempre hay estas polarizaciones, ¿no? Occidente, Oriente, el Islam y la religión y la opresión hacia la mujer, como si en nuestros contextos quizá un poco más liberales no hubieran estas prácticas, ¿no? O como si fuéramos más buenos, ¿no? A lo mejor si te pones en un tema moral, somos más buenos, ¿no? Pero también hay una cosificación de la mujer en nuestros contextos, ajá, y de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, por eso les digo, siempre hay que pensar como en una doble narrativa, ¿no? ¿Cuál es nuestra narrativa? ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Y cuáles son esos otros contextos a los que estamos allegándonos?
por nuestros intereses o demás. ¿Y cuáles son las reflexiones que ella misma hace, ¿no?, sobre toda esta situación? Y ella dice, ¿no?, pero en Marruecos he conocido a personas que han carecido de todo esto y que sin embargo creen que hay que vivir y dejar vivir, ¿no? O sea, pues en todos los contextos sociales hay personas de todo tipo, ¿no? Hay personas quizá más conservadoras, más liberales, hay personas que pues obviamente entienden la realidad social desde su propio contexto, ¿no? Y que entienden que en efecto, o sea, que pues hay que dejar, ¿no? O sea, que la gente haga de su vida lo que mejor le convenga, ¿no? Lo que le haga más feliz, en donde se sitúe de la mejor manera posible. Dice, y que hay que vivir y que hay que dejar vivir. Y que cada ser humano tiene derecho a la dignidad y a la protección. No se trata de una moral de burgués o de occidental y de ningún modo es contraria a la esencia de la cultura marroquí. El camino de la ilustración, que eso es algo que yo también como que pensaría un poco, ¿no?, con ustedes. El camino de la ilustración no es exclusivo de un pueblo ni una de religión. Debería ser un horizonte el de todos, ¿no? Bueno, ella está pensando, ¿no?, como muy a la manera occidental en este último párrafito, ¿no? Yo le preguntaría a ella, bueno, ¿y cómo construirlo? Y si esos valores, ¿no?, que la ilustración trajo son los únicos valores que nos atraviesan como sociedades, ¿no? O sea, eso es una construcción histórica, ¿no? Pero realmente pues no son los únicos valores. Y en otra parte de la lectura ella dice, bueno, al final pues nos toca construirlo. ¿Y cómo construimos eso? ¿Y cómo también construimos nosotras, ¿no? O sea, toda esta lucha feminista, toda esta visibilización que ha habido de las marchas y de un tiempo para acá, de alguna u otra forma pues nos hace reflexionar en lo individual y en lo colectivo. ¿Cómo estamos construyendo esto para nosotras, no? ¿Y qué es lo que queremos? Y eso es algo como muy fuerte, porque realmente te sitúas entonces en un contexto histórico, en un contexto académico, en un contexto metodológico, y entonces te empiezas a hacer un montón de cuestionamientos y realmente te preguntas, pues sí, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que realmente queremos construir? Después viene otro capítulo que se llama de Asma Lamravet, que es otra autora de varios textos y que se dedica a la exégesis del Corán, ¿no? Que se dedica como a interpretar el texto del Corán. Y pues lo que trata de hacer esta autora es de alguna u otra forma desmarcar toda esta narrativa religiosa y decir, pues es que el Corán no es eso, ¿no?, que están interpretando, que nos están diciendo. Hay que ir realmente a la médula y hay que entender de manera contextual también estos textos sagrados. Entonces les leo este parrafito. Los musulmanes cuentan con una larga tradición escrita, mantenida por los eruditos, que no ven incompatibilidad entre las necesidades del cuerpo y las exigencias de la fe. La literatura y el arte erótico florecieron en el periodo que va de los siglos IX al XIII, mientras la civilización islámica estaba en su apogeo. ¿Cómo me recuerda el escritor Tahar Ben Jelloul? La mayoría de los adolescentes de hoy han leído El jardín perfumado del jeque Nefsawi, escrito en el siglo XV a petición de un príncipe que quería saber cómo se hacía el amor y obtener el máximo placer, ¿no? Y recordar un poco también, pues, estos textos y este apogeo de la civilización, digamos, islámica en su momento, en toda esta franja, lo que significó, y también, pues, todos los beneficios que todos obtuvimos de estas invenciones que ellos tuvieron, ¿no?, en su momento, y que es algo que, pues, siempre se pierde de vista porque estamos muy, digamos, ensimismados en estas grandes narrativas hegemónicas que tienen que ver con la mujer y con el uso del velo y con la opresión y demás. Entonces dejamos de lado pues toda esta historia que también está atravesando el Islam y que de alguna u otra forma pues también habla de la parte sexual y de cómo es concebida en algún momento. Este otro libro que anda por ahí también, La sexualidad en el Islam, que para este tunecino, este libro se publicó en 1975, y dice, la sexualidad en el Islam es una obra convertida en clásica. La visión severa, puritana y sombría de la sexualidad está en contradicción con el propio espíritu del Islam. Para él, redescubrir el sentido de la sexualidad es descubrir el sentido de Dios y a la inversa, ¿no? Una sexualidad plena equivale a una libertad ganada. En su libro,
Bogdiva recuerda una perspectiva olvidada de la sexualidad en el Islam, la de una relación carnal jubilosa, placentera. Narra una cultura en la que el cuerpo no se niega ni se reprime y en la que el coito se asimila a un momento de oración. Según él, la solución no consiste en calcar el modelo occidental en las sociedades musulmanas. Hay que encontrar una tercera vía y liberar el sexo con la religión en lugar de contra esta, ¿no? Y creo que eso es algo como muy importante, justo, o sea, pensar qué papel juega la interpretación de la religión. Uh-huh. Eso es sumamente importante, porque si nosotros vamos a los textos sagrados, ya sea la Biblia, ya sea la Torá, ya sea el Corán, si nosotros empezamos a leer, pues vamos a encontrar textos que son muy fuertes, ¿no? Y que vamos a decir, ay, pues qué miedo, ¿qué es esto? ¿Cómo lo interpreto? Pero y entonces si vamos a la exégesis del Corán y a la teología y contextualizamos, digamos, la construcción de estos textos sagrados que retoman cada una de estas tradiciones religiosas, pues vamos a poder entender desde otra perspectiva por qué se escribe lo que se escribe y de qué forma. Y eso también es sumamente importante contextualizarlo de manera histórica, porque si no lo hacemos, desvirtuamos todo el mensaje, ¿no? Es como decimos en las disciplinas antropológicas, en la arqueología, una vez que tú sacas un vaso o un artefacto de su contexto, ya no puede ser leído ni interpretado de la misma forma. Uh-huh. Entonces el contexto es sumamente importante para interpretar y para dar, digamos, sostén a lo que estamos narrando, a lo que estamos interpretando. Sin ese contexto no tenemos nada. Y eso es sumamente importante y lo que de alguna u otra forma trata de rescatar la autora, ¿no? En este capítulo de este autor. Después seguimos avanzando con Asma Lamravet y dice Lamravet, todas las religiones coinciden con el tema de la sexualidad, ¿no? Y entonces ahí vamos a entrar a un terreno también interesante. Nosotras debemos contar con las herramientas necesarias para no tener argumentos frente a esa incultura religiosa generalizada. Y fíjense que eso es algo sumamente importante, porque yo que he platicado con muchas chicas conversas a lo largo pues de este tema que me interesa, que es la conversión, muchas de ellas hablan de esta situación, ¿no? De los hombres que llegan de estos países musulmanes, mayoritariamente islámicos, que han practicado una religión desde que son pequeños, pero que desconocen muchas situaciones, ¿no? Y que dicen ellas, nosotros sabemos más que ellos, más cuestiones religiosas que ellos, porque nos hemos tenido que acercar de otra manera. Ajá, o sea, no es lo mismo que te enseñen una práctica religiosa de chiquito y que a lo mejor si te interesa cuando ya eres más grande te vas compenetrando con esa práctica religiosa, o si no te interesa pues te desmarcas totalmente, ¿no? O haces las cosas porque así te dijeron que las hicieras. Pero dicen ellas, cuando realmente te dedicas a estudiar y quieres entender lo que estás haciendo, pues te vas a encontrar con un cúmulo de literatura que de alguna u otra forma te va a hacer ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, esta incultura religiosa generalizada, no aceptar lo que nos digan, así como así, en nombre de lo sagrado. Por ello siento la necesidad de volver a las fuentes, dice Lamravet, para saber lo que éstas dicen realmente. Vivimos en unas sociedades donde lo religioso ha adquirido fuerza y donde se supone que la mujer representa la identidad musulmana, que eso también es súper fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo solamente un género puede representar a toda una cultura y a todo un cúmulo de prácticas religiosas, como si el Islam fuera lo mismo en Indonesia que en Marruecos, ¿no? O sea, es totalmente diferente. Entonces, el cuerpo de la mujer tiene una importancia capital, sí, en efecto, no solamente en Marruecos, sino en todos lados, ¿no? El cuerpo de la mujer es sumamente importante. Su visibilidad determina el grado, en este contexto, de islamización de una sociedad. El honor, la imagen, la transmisión de la tradición, la virtud, todo recae sobre los hombros femeninos. Y me quedo pensando, qué gran peso tienen estas mujeres musulmanas y qué gran peso hemos tenido también todas las mujeres en otros contextos, ¿no? Porque ahora nos toca dialogar para desmenuzar esa historia que nos han contado, desmenuzar también esas relaciones y esas formas en las que nosotras nos hemos construido, porque todas nos estamos deconstruyendo en algún sentido, ¿no? Y nos estamos mirando a la luz de todas estas nuevas narrativas que también nos interpelan y estamos buscándonos también un lugar en todos estos contextos. Entonces, pues,
qué fuerte, ¿no? Qué gran papel nos ha tocado en este momento en la historia. Cuando hablamos de libertad sexual estamos hablando también de un modelo. ¿Cuál queremos para nuestra sociedad? El único modelo teorizado hoy es el de occidental, aunque odio esa palabra que carece de matices, que fomenta la liberación de las costumbres y que aquí puede molestar. Intento situarme en un pensamiento decolonial, desconfío de las hegemonías o de los modelos que simplemente se calcan. Nosotros tenemos cosas que construir, que inventar. Exactamente, ¿no? Esta cuestión. Bueno, vamos con el segundo y ahorita comentamos. Al igual que las feministas judías luchan contra una ley hebraica arcaica, yo lo hago contra una determinada interpretación del Corán que conduce en nuestra sociedad estructuralmente patriarcal a oprimir a las mujeres. Pues contrariamente a lo que se oye a menudo, el mensaje espiritual del Islam es emancipador. Por ejemplo, en el caso del aborto. Según las tradiciones proféticas, existe una permisividad que autoriza a una mujer a abortar hasta el final del segundo mes de embarazo. Del mismo modo que la segregación de los sexos no es más que una interpretación selectiva y machista del Corán. En el pasado hubo momentos en que las mezquitas, lugares de saber y de diálogo, eran mixtas. Uh-huh. Gracias. Y pues en efecto, ¿no? Volvemos a estos temas que están ahí. La cuestión como del diálogo hegemónico, la cuestión de ver al Islam como Islam opresor, y que lo reitero mucho porque sí es importante que desmarquemos, ¿no? Que desmarquemos estas narrativas y estas lecturas políticas y lecturas también que tienen que ver de alguna u otra forma con posicionamientos políticos ante lo extraño, ¿no? Pero este posicionamiento político ante lo extraño, pues no solamente se da en estos contextos, sino se da en todos los contextos en donde tu identidad se ve interpelada. Uh-huh. Y en donde esta identidad que ha sido interpelada no solamente desde la manera positiva, sino todo el tiempo desde la manera negativa, ¿no? Diciéndote, tú no eres, tú no estás, no está bien lo que estás haciendo. La vez pasada revisaba, ¿no? El libro de Sirin, ¿no? Abdisibai, de la cuestión como del no ser, de lo occidentalocentrismo y de todas estas categorías que de alguna u otra forma están ahí moviéndose y que están generando sujetos, ¿no? Y narrativas de estos sujetos y de estos contextos culturales. Vamos con la siguiente. ¿Alguien quiere leer? ¿No? Que tiene que ver con el debate identitario, el contramodelo occidental, ¿no? ¿Alguien quiere leer o...? Yo puedo leer. ¿Sí? ¿O usted? ¿Quieres? Sí. Sí, un debate identitario, el contramodelo occidental. Cuando comento a mis amigos franceses lo obsesionados que están con Occidente en la otra orilla del Mediterráneo, se quedan dubitativos, por no decir algo hartos. Basta ya con Occidente, la colonización acabó hace tiempo, no van a echarnos la culpa de todo. En efecto, las potencias coloniales se fueron y las relaciones con las antiguas colonias se han distendido. Pero desde la década de los 90, las sucesivas guerras en el mundo árabe se viven como una humillación y la hegemonía del modo de vida occidental se percibe como una colonización encubierta. Para Abdelhak Servané, autor de L'amour circoncis, la cultura occidental solo ha conseguido trastocar en sus formas la identidad tradicional y situar al individuo en unas ambigüedades inquietantes, que son fuente de conflicto. La sensación de padecer la modernidad y la globalización refuerza la voluntad de los hombres de mantener vivo el patriarcado, como símbolo de una identidad amenazada. El espacio sexual se convierte en el único en el que pueden ejercer su dominio. Y bueno, en este capítulo ella dice, porque también lo dicen otros, ¿no? Al parecer la cuestión como de la diferencia más allá de la democracia y la práctica religiosa tiene que ver con la cuestión de los cuerpos, ¿no? Y del eros, de esta cuestión como de la sexualidad y de la hipersexualización de la mujer y de cómo se ha visto, cómo se ha configurado el cuerpo de la mujer hacia el exterior, como si el cuerpo de la mujer y lo que en ella se manifestara
fuera todo lo que las sociedades musulmanas necesitarían para seguir reproduciendo, digamos, su práctica cultural o su práctica religiosa, cuando sabemos que pues no es así, ¿no? O sea, que definitivamente, digamos, pues la vivencia y las experiencias de las mujeres son unas, pero hay otras muchas cosas que atraviesan a las sociedades musulmanas y a estos países de mayoría islámica, que tiene que ver con la cuestión económica, con la cuestión de desarrollo, con la cuestión, digamos, también pues de los recursos materiales con los que cuentan, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el contexto de Arabia Saudita y la mujer y toda esta cuestión de que, bueno, antes no podían manejar y ahora sí pueden. Si pensamos en Arabia Saudita y la cuestión económica y lo que significa, digamos, en estos países, pues los beneficios por el petróleo, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que están atravesando hoy al mundo árabe que no tienen que ver necesariamente con la mujer, pero que desafortunadamente la narrativa se ha extrapolado tanto y se ha extrapolado tanto que pareciera que la mujer es la única que puede salvarlos, ¿no? O sea, porque así se ha construido esa narrativa desde Oriente y desde Occidente, ¿no? Entonces, pues es una situación que debemos de pensar y analizar de manera concienzuda y de manera contextual, como ahora pues lo estamos haciendo acá. El otro capítulo y el último capítulo se llama Sana el Aji, no temas a Dios, sino a la mirada ajena, ¿no? ¿Quieres leer tú? En Tánger me contaron una historia increíble sobre un camión que circulaba mientras unas parejas hacían el amor en la parte trasera. Derrochan creatividad y humor para inventar espacios de sexualidad. Me intereso por cómo se nombra, es decir, el lenguaje del sexo, que en general es muy crudo, muy violento. Cuando una mujer dice palabrotas, la gente se horroriza. Sin embargo, en la calle, los hombres te lanzan unas groserías absolutamente vergonzosas. El discurso y la realidad. El secreto, el tabú, crea en definitiva el efecto contrario al buscado. Los jóvenes arden en deseos de conocer lo que se les oculta. La sociedad solo quiere que no se sepa que tu comportamiento no es el correcto. Su leitmotiv es muy sencillo. No temas a Dios y menos aún a tus propios valores. Teme a la mirada ajena. Se trata de no incomodar, eso es todo. Y volvemos un poco a esta cuestión que tiene que ver con la sociedad, ¿no? O sea, más allá de, digamos, esta cuestión de por qué estas reflexiones o estas narrativas se fincan en la religión, ¿qué papel tiene la sociedad en nuestras vidas como colectivo? Porque pues son valores que vivimos, ¿no? Son cuestiones que nos atraviesan a todos. Todos tenemos una interpretación diferente de la sexualidad y de cómo vivirla. Entonces, la autora constantemente nos está reiterando a través, digamos, y entre líneas y en conversación con las diferentes entrevistas que ella hace, ¿qué es lo que está pasando verdaderamente en Marruecos? Cómo los jóvenes y todos aquellos que quieren ejercer una sexualidad, pues tienen que organizarse, ¿no? Para poder ejercerla, rentar espacios, digamos, entre sus amigos, departamentos para poder tener relaciones sexuales, ir a los bosques, buscar espacios oscuros. También nos narra, por ejemplo, la historia de una mujer que daba discursos muy conservadores religiosamente hablando y que la cachan teniendo relaciones sexuales con un hombre que es casado en un carro y que pues se volvió, ¿no? Toda una situación como de pues escarnio social, ¿no? O sea, como alguien tan conservadora, ¿no? Y de ese nivel, pues la encuentra, ¿no? En ese mismo acto. Entonces, pues es interesante justo, o sea, cómo se crean narrativas para sostener realidades, ¿no? Pero que esas realidades pues no tienen que ver con la práctica cotidiana de las personas. Y que esas narrativas yo creo que pues más que servir al interior, sirven para reforzar una imagen que tiene que ver con el exterior, porque hay que salvaguardar algo, porque hay que salvaguardar esa identidad que siempre ha sido interpelada de manera negativa. Y porque hay que demostrar que no somos malos, que no somos como nos han dibujado. Y eso es como muy esquizofrénico, ¿no?
estar pensando todo el tiempo que tienes que demostrar que no eres lo que te han dicho que eres. Ajá. Y entonces también se vuelve un juego muy perverso, porque entonces sí llegas a hacer eso que dicen que eres, porque entonces en esta lucha, ¿no?, en ti mismo por no ser lo que no quieres ser, pero eres lo que los otros te dicen que eres, pues te convierte quizá un poco en eso. Uh-huh. Entonces, pues sí es muy, muy esquizofrénico. Y vamos a ir llegando ya como a la parte final, ¿no? ¿Cuáles son las reflexiones preliminares, ¿no?, que yo hago de este texto? Pues uno, que lo que les dije desde el principio, hay que situarnos en un contexto específico. Hay una historia construida de manera colectiva, ¿no? Hay una historia que les interpela a todos los marroquíes, a todas las marroquíes, que tiene que ver con su cuerpo, con ejercer su sexualidad, con el placer, ¿no? A lo largo de los diferentes testimonios. También, digamos, se habla del hombre como un hombre que no tiene una capacidad de contención emocional, ¿no?, sino que simple y sencillamente va en búsqueda de ejercer esta sexualidad, digamos, sin pensar más allá. Se habla pues de muchas cosas fuertes, de violaciones, de prostitución, de pobreza, de la necesidad en la que se ven estas mujeres que no tienen otra opción más que, digamos, pues ejercer este trabajo de la prostitución para mantener a sus hermanos, para sacar adelante a sus familias, del miedo que hay constantemente, ¿no?, cuando uno ejerce esta sexualidad de manera un poco más libre, de esta cuestión como de la identidad, de cómo se construye esta identidad, de esta manera velada, ¿no? Se habla también, hay un capítulo de un policía en el que dice él, es lamentable, ¿no?, porque siempre que hacemos redadas, siempre de alguna u otra forma atrapamos a las prostitutas más pobres, ¿no? Y son las que van a la cárcel, cuando las prostitutas que tienen un poco más de dinero, pues se pueden salvar de esta condición. La cuestión de cómo construimos nuestros pensamientos sobre los otros, ajá, y de cómo estos pensamientos sobre los otros pues también hablan de una construcción de nosotros mismos y de nuestra propia identidad. La cuestión de cómo interpretamos la religión, de que hay una lectura política, de que hay una lectura económica en estos contextos que no debemos dejar de lado, y que pues también pensar que podemos transitar a otros mundos posibles, ¿no? O sea, y que finalmente creo que las condiciones que se viven en Marruecos han ido cambiando poco a poco respecto a la condición de la mujer, así como en otros países en los que a lo mejor estamos un poco más, digamos, en otros niveles de lucha, o a lo mejor tenemos ciertos tipos de libertades, pero pues que también nos pensemos si realmente tenemos tantas libertades como pensamos que las tenemos. Ajá. Porque pues podemos pensarnos en nuestro contexto familiar, ¿no? Podemos pensarnos en nuestro contexto académico, en nuestro contexto laboral, y siempre hay luchas que tienen que ver en torno a la parte sexual, ¿no? Todo el tiempo. O sea, desafortunadamente es así. Digamos, ahora hemos ido ganando más espacios, ahora hay más confianza, ahora pues también de alguna u otra forma nos hemos ido reeducando, pero pues falta muchísimo tiempo para que yo creo que lleguemos al lugar a donde realmente queremos llegar. Y tanto a los compañeros varones que nos toca como acompañarnos les cuesta, como a nosotras, ¿no? O sea, no es algo como fácil reconstruirte ni reeducarte. Yo a veces peleo mucho con mi papá, ¿no? Sí. Entonces, en el contexto familiar, que es como tu contexto principal, en donde hay que dar la primer lucha, o sea, es difícil, ¿no? Y luego dices, bueno, sí, pues es difícil, mi papá se educó en otro contexto, pero también dices, bueno, pues también hay que señalarlo, ¿no? Y luego entonces él ya empieza a tener a lo mejor reflexiones, y aunque le cuesta trabajo moverse desde ese lugar, pues trata de hacerlo, ¿no? Y tú dices, pues qué valioso y qué importante, ¿no? O sea, lograrlo en el primer núcleo que es la familia, y luego pues ya irlo como haciendo más grande hasta llegar pues al nivel social y a nivel político y a nivel pues que todas desearíamos, ¿no? Para todas las mujeres del mundo, porque definitivamente creo que hay diferentes contextos, diferentes circunstancias, diferentes formas también de dar la lucha. Este contexto, este libro también a mí me hizo pensar mucho en 2017 estuve en Madrid haciendo una estancia de investigación y fuimos a un congreso sobre
mujeres musulmanas, y no sé si les platiqué esto la primera vez que estuve con ustedes, pero lo que decían estas chicas musulmanas, había musulmanas de esta parte de Marruecos, y había colegas de Madrid, ¿no? Y entonces empezaron ahí como a tener ciertas diferencias, porque las chicas musulmanas decían que pues la lucha occidental de las feministas no las representaba y que no había logrado mucho en sus contextos y que no se sentían identificadas y que no sé qué. Y entonces la discusión se llevó a tal grado que entonces ya todo el mundo se paraba y decía, bueno, pues yo soy, yo cuando me paré y dije quién era, yo ni sabía decir quién era, ¿no? O sea, yo dije, bueno, yo soy Hatsiri, soy mexicana, soy latinoamericana, pues no sé si soy tan feminista como ustedes, o sea, pero creo que, y entonces empiezas a dudar de tu propia identidad, ¿no? Porque entonces cuando se trata de situarte en el mundo dices, ¿quién realmente soy y cómo me voy a posicionar? O cómo me voy a posicionar políticamente. Y había unas cosas, yo les decía, y también las colegas cubanas también decían lo mismo, que las luchas occidentales tampoco las representaban a ellas como afrodescendientes y demás. Y lo que yo les decía en ese momento, ok, entiendo como las posiciones de todas, entiendo que todas tenemos luchas diferentes, que nuestras historias de vida son diferentes, pero creo que hay que generar puentes de comunicación, porque si no generamos puentes de comunicación, pues entonces cada quien se para en la esquina de su ring y pues arrégleselas como pueda. Y pues la humanidad no ha sido eso, ¿no? O no podemos, o sea, somos seres sociales, seres que necesitamos generar redes de apoyo, ¿no? Seres que necesitamos organizarnos para generar otras condiciones en la propia existencia, y eso solo lo vamos a lograr pues organizándonos, entendiéndonos, hablando, dialogando y entendiendo quién es el otro, ¿no? No hay otra forma, ¿no? O sea, y pues bueno, con estas, digamos, reflexiones yo llego al final de mi participación. Vamos a pasar a la última diapositiva que construimos en conjunto antes de que algunas de ustedes llegaran, y que hablábamos un poco del contexto mexicano, ¿no? Y de las palabras que nos hacían sentido cuando hablábamos de sexualidad, o que pensábamos cuando hablábamos de sexualidad. Y si quieren, pues las vamos a leer otra vez, ¿no? Para las que acaban de llegar o llegaron hace ratito. Bueno, yo había puesto esto, ¿no? La trata de personas, la prostitución, la hipocresía, las decisiones, la sensualidad, la salud, lo queer, la prostitución infantil, el capital, la mercantilización, el tabú, el doble estándar, el juzgar, el dolor, vergüenza, pornografía, placer, contacto, deseo, prostitución, poder, amor, cosificación, diversión y familia. Entonces, pues esto del contexto mexicano no está muy alejado de lo que la autora nos propone a través de sus diferentes testimonios, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias, Ale, por permitirme también llegar a este libro, y gracias a todas ustedes por estar aquí en esta escucha, y pues gracias, shukran. Pues a continuación estamos con la sesión de comentarios y preguntas. En lo que se animan, a mí me gustaría compartirles que, pues mientras estabas exponiendo, Hatsiri, y leía este libro, me acordé de una reflexión que hacía otra feminista mexicana, Estela Serret, sobre cómo han sido o cómo se han planteado las esencias del ser humano. Bueno, del hombre, pero como somos feministas vamos a decir del ser humano, ¿no? Y que en un principio, y que ha pasado por la religión, la esencia del ser humano, y luego por la racionalidad, y después por la sexualidad, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, desde fuera, y también lo digo yo desde mi desconocimiento de todo el mundo árabe, o sea, pareciera que es una región que está como siempre está viendo hacia la religión. Y a mí me da la impresión de que el libro de Leila Slimani es voltear la cámara hacia este tema que pareciera que es lo que nos explica como seres humanos ahora, que es la sexualidad. Uh-huh. Y también, bueno, me acordaba que cuando tú decías de nuestras experiencias, ¿no? Como me puse a pensar, bueno, es que sí, ¿no? O sea, y en el libro se habla mucho de la ternura, de lo que no hay, ¿no? Y bueno, nosotras en el CIEG y en el Departamento de Publicaciones, sí, platicamos a veces, ¿no? Ahora no tanto, pero de la necesidad de la ternura,
que yo creo que es algo que si en esos espacios íntimos, para que lo sean verdaderamente, hace mucha falta, ¿no? Y no solamente en las relaciones de personas que puedan ser musulmanas, sino de las nuestras mismas, ¿no? Y también me acordé mucho de una novela que se llama White Teeth de Sadie Smith, donde hablan de que Alá es un Dios con el que no se puede negociar, como el católico, que es como que, supongo que está más presente la idea del Dios personal. Y entonces aquí con el tema de Alá, con ese Dios o esa entidad, pues no se puede negociar, no estudios personales, es como un tratamiento distinto. Y volviendo a la reflexión que nos compartía sobre esta mujer que se llama Alejandra Rivas, que viajó de Jalisco a Colima para que el padre de su hija la reconociera y acabaron asesinadas, pues también me quedé pensando, ¿no? Y es algo que he pensado en muchos momentos de mi vida, de cómo se puede disfrutar una sexualidad heterosexual cuando está teñida de violencia, de desigualdad, de machismo, y también con un compañero varón que por estructura nos considera inferiores. Uh-huh. Entonces yo creo que esas son como que las preguntas que yo siempre me estoy haciendo. ¿Y cómo se puede disfrutar cuando uno es consciente de la desigualdad, de la violencia y de tantas cosas, ¿no? Es como que es muy interesante ver la obsesión que hay por el sexo en países, bueno, en muchos países del mundo. Pero si ya ves la sexualidad, es como, ¿y por qué te gusta tanto, no? ¿Y por qué hay tanto interés? Si en realidad hay mucha violencia, ¿no? Ahí, y hay muchas diferencias, muchas desigualdades de poder, etcétera, ¿no? Y bueno, yo te agradezco mucho tu conferencia y, bueno, no sé si quieras comentar algo de lo que yo dije, pero el micrófono está abierto para todas las demás, para que digan lo que gusten. Pues bueno, un poco respondiéndote o dialogando contigo, creo que finalmente sí tiene que ver con una cuestión como de poder, ¿no? O sea, la sexualidad sí tiene que ver mucho con una cuestión como de poder. Y creo que eso nos toca como repensarlo en colectivo. Sí. O sea, porque finalmente sí es un espacio como de mucha ternura cuando se logra, de mucho amor, de acompañamiento, pues de placer, ¿no? O sea, finalmente de una necesidad biológica, ¿no? Como individuos. Pero que esa necesidad biológica, dirían los autores antropológicos, desde la antropología, pues nuestro cuerpo biológico y orgánico es uno, ¿no? Y está revestido de un segundo cuerpo que es toda esta parte cultural, ¿no? Y pues sin esa parte cultural no nos podemos relacionar, ¿no? O sea, somos animales, bueno, finalmente somos animales, ¿no? Somos animales sociales y esa cultura nos permite de alguna u otra forma, digamos, repensarnos y relacionarnos de la mejor manera posible, ¿no? O de alguna u otra forma, ¿no? Te relacionas a través como de tu esquema cultural. Y yo creo que la cuestión como de la sexualidad, si pensamos en otros contextos antropológicos, pues hay contextos en los que las mujeres tienen más de un varón sexual, ¿no? O sea, no esta visión como heteronormada, ¿no? En donde el hombre tiene, digamos, en el Islam, pues sí hay una prescripción religiosa en donde el hombre tiene derecho a tener a 4 mujeres, pero también hay una prescripción religiosa en donde se dice que si tú tienes que, digamos, pues darle a estas 4 mujeres lo mismo, ¿no? Ya sea como en la cuestión material, como en la cuestión emocional y entonces psicoafectiva, y muchas mujeres dicen, pero pues eso no se logra, ¿no? Porque obviamente no puedes querer de la misma forma a una misma persona, entonces hay una injusticia y entonces ese, digamos, ese derecho queda ya como se abole, ¿no? O sea, no puede ser como ejercido. Entonces es interesante estas narrativas y también pensar, uno, yo creo que la sexualidad tiene que ver con una cuestión de poder, definitivamente, que tenemos que repensar todas, en todos nuestros contextos. Y la otra tiene que ver, y pues en toda esta cuestión de poder también, esta gran narrativa que tiene que ver con el amor romántico, ¿no? Sí, por supuesto. Cómo nosotros generamos nuestras relaciones sexoafectivas. Ajá, en esta idea de que, bueno, pues, cómo debe de ser ese hombre que estás buscando, ¿no? O que estás como pensando cuando piensas en una pareja, ¿no? Qué valores, qué sentimientos, qué emociones. Y creo que esa es una parte que, en general,
pues a todos nos falta desarrollar más, ¿no? Tener una educación emocional, psicoemocional. Nadie nos ha dicho eso, o sea, todos somos como súper racionales. Esta cuestión que es cierto, no dije, pero que tiene que ver con la ternura. O sea, siempre nos movemos desde lo racional. Tenemos que explicarlo todo, tenemos que entenderlo todo. Y cuando empezamos a sentir, ¿no? Y cuando empezamos a sentir, entonces nos damos cuenta que esos sentimientos que están ahí, pues no sabemos colocarlos. O no los podemos vivir de la mejor manera posible, porque no estamos educados para relacionarnos desde la emoción, ¿no? Sino estamos educados para relacionarnos desde lo racional. Ajá. Entonces hay un juego ahí que, digamos, de alguna u otra forma hay que entender y hay que, yo diría, pues reeducarnos en ese sentido. En la medida en que nosotros podamos entender el mundo emocional desde otra perspectiva, pues podemos, creo que, generar relaciones como mucho más auténticas, ¿no? Esto que ustedes también decían, pues la conexión, el espacio de confianza, ¿no? Que es finalmente lo que queremos lograr, ¿no? Y eso tiene que ver también con, digamos, nuestras sociedades, pues latinas son unas sociedades como más de contacto, ¿no? Es cierto. O sea, sí estamos como acostumbrados a darnos un beso, un abrazo, ¿no? Como a tocarnos, a darnos un apapacho, y quizá estas sociedades, o sea, es muy fuerte pensarlo, ¿no? Yo me acuerdo que hablaba con un hombre marroquí que vive en Nuevo León y me decía, no sabes lo fuerte que es para mí pasar en la calle y ver cómo todo el mundo se está besando todo el tiempo, ¿no? Y yo así de... y yo, pues es cierto, es como muy confrontante que te lo digan porque para ti es como súper natural, ¿no? O sea, como, ni lo vemos ya. Ajá, no lo ves, ¿no? Pues que, o si lo ves dices, ay, qué bonito, ¿no? O sea, se están disfrutando, qué padre, ¿no? Pero, y entonces como darte la otra vuelta y decir, pues sí es cierto, qué fuerte, ¿no? O sea, para ellos que a lo mejor vienen desde otra estructura en donde les enseñaron a ver el mundo desde otra perspectiva, pues sí, totalmente los están interpelando, ¿no? O sea, es incómodo, ¿no? Pero bueno, pues todas estas vueltas que tenemos que dar para entender la parte como de la sexualidad, que además es una parte como súper bonita, ¿no? Y el autor, uno de los autores del libro, ay, no recuerdo cómo se llama, el rojito, Budida, ajá, dice, la cuestión como de la... Ajá, Boudiva, la cuestión como de la sexual y de la sexualidad y de la ternura y de cómo finalmente pues en los seres humanos somos la única especie en donde hay digamos este sentido de razón y de emoción para llegar a ese acto, ¿no? O sea, porque los animales lo hacen instintivamente. O sea, tienen que reproducirse y entonces hay una etapa de celo en los animales y punto, se reproducen, se acabó. Pero nosotros somos los únicos que tenemos esa capacidad de sentir, ¿no? Y de provocar, ¿no? Digamos, algo en otro sujeto, ¿no? Para que eso se motive. Que bueno, también hay todo un debate, ¿no? Porque hay muchas situaciones que dicen, bueno, es la biología, ¿no? O sea, las hormonas están ahí, realmente te reproduces, la naturaleza sabe y entonces llegas, ¿no? A la reproducción con alguien, ¿no? Si pensamos en el modelo solamente reproductivo. Pero si vamos más allá de la reproducción y nos colocamos en el placer, pues realmente hay una situación mucho que se mueve mucho en el plano de la emoción. Y de los sentimientos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un área que nos hace falta fortalecer. Más allá de seguir pensando, hay que tener círculos emocionales virtuosos que nos ayuden, ¿no? Como a repensar estas cuestiones. Sí. ¿Alguien más quiere decir algún comentario o una pregunta? Sí. Yo. Más adelante. Aquí sí quieren. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada agradecerles, estuvo muy bonita, muy puntual su conferencia y que hagan estos espacios para que pues todas nosotras pues podamos compartir libremente. Pues justo al inicio de cómo nos compartías estas situaciones del libro, me recordó mucho una película libanesa, no sé si la conocen, que se llama Caramelo. Sí, y creo que me recordó mucho porque como nos señalabas que hay que contextualizar también a nosotras, a la otra y demás. Y esa película me gusta mucho porque creo que
a pesar de ser libanesa y así, muestra muchos lados, o de alguna manera te terminas identificando con alguna historia, o si no es que con todas las historias de todas las mujeres que aparecen, ¿no? Y uno de esos ejemplos era justamente una mujer musulmana a la que le hacen la reconstrucción del himen. Y esto también me parecía muy interesante como lo estaba señalando, ¿no? Y digo, al final del día está esta opción, ¿no? Para ti como mujer de volver a, pues, ser virgen, pero todo el dolor que también conlleva eso, ¿no? Porque es volver tu cuerpo, o sea, digamos, primero perder tu virginidad, igual no siempre es placentero, puede ser doloroso, luego someterte a esta cirugía y luego volverla a perder, es muchísimo dolor que sufre una mujer al final de cuentas, ¿no? Y justo en la película lo narran de una manera muy interesante, que al final del día su círculo de amigas, que era su red de apoyo, pues es quien está con la mujer hasta el día de su matrimonio, ¿no? Y pues sí, justamente de eso trata mi comentario, que al final podemos pensar que estamos muy lejos entre todas nosotras y al final nos terminamos reconociendo en alguna de ellas o ellas en alguna de nosotras, ¿no? Y pues esto. Sí, pues a mí me gustó mucho este libro también porque creo que me confrontó con ideas preconcebidas que yo tenía y con como ciertos estereotipos, ¿no? que yo tenía. Y siempre es muy enriquecedor darse cuenta de ese tipo de cosas que uno da por hecho. Por ejemplo, recuerdo que cuando lo leí me impactó mucho lo del aborto, porque yo pensaba que solo estaba como súper satanizado y que era imposible, y así ver como que sí hay como espacios en los que se habla y así. Se me hizo muy, muy interesante. Y también luego me pregunto como justo estas similitudes que tenemos como desde las luchas mexicanas, como con ellos y así. Y también hay una cineasta marroquí que ha trabajado como con Slimani, que se llama Sonia Terrab, que tiene una miniserie de... Creo que son como 12 capítulos que duran así como 1 minuto, 2 minutos, que se llama Marroquiat, en el que hablan mujeres, también así en la calle, hablan de sus experiencias y de cómo ven ellas la cuestión de la sexualidad y así. Y se me hace súper chido que podamos tener como acceso a estos testimonios de primera mano, ¿no? Que sean las mujeres las que están diciendo, que sean las mujeres las que están organizando y que están publicando o haciendo estos videos o así. Y te quería preguntar si sabes cómo ha sido la recepción de este libro o de la obra de Slimani en Marruecos, porque sé que en Francia es como súper rockstar, ¿no? Es súper bien recibida y la leen un montón y es incluso consejera francesa de la francofonía. Sí. Ajá. A ver. Pues bueno, de entrada, gracias por sus comentarios. Y justo esto, yo creo que finalmente el libro se puede leer, ¿no? O sea, ella se sitúa y dice, ¿no? Como lo leímos hace ratito, pues quién es ella, en dónde está y cuáles son los otros comentarios que pueden venir, ¿no? Y cómo juzgarla y ponerla ahí en el ojo como del huracán y decirle, bueno, pues tú desde dónde escribes, ¿no? Porque escribes así. Pero creo que con lo importante del libro es que ella rescata la historia de mujeres que viven en estos contextos, ¿no? O sea, no es la voz de ella solamente, ¿no? Y más bien no es su voz, sino es la voz de estas mujeres. Y la otra situación es que creo que es súper interesante ahorita que las escuchaba, pues la labor que tenemos no solo las mujeres para, digamos, desmarcar, ¿no? Estos contextos patriarcales históricos que de alguna u otra forma nos han, digamos, han sido ese paraguas para nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Porque así hemos crecido, así nos formamos, sino también que en todas estas historias las mujeres siempre van a buscar el cambio, ¿no? O sea, de alguna u otra forma se dan cuenta de esta realidad y quieren cambiarla y buscan las formas, ¿no? Está, por ejemplo, médico, ¿no? Que dice, bueno, pues yo soy médico, o sea, sí me relaciono de una forma más abierta en la parte sexual con mi pareja, pero pues como que de repente me cuesta un poco de trabajo, ¿no? O sea, o fui formada a lo mejor sí en una parte religiosa, pero como mucho más liberal, ajá. Y bueno,
de esta cuestión que tiene que ver con la lucha de las mujeres y con los contextos, y la otra que tú me decías de bueno, cómo es recibida esta obra en Marruecos, pues con las pocas colegas que yo pude como platicar, pues es una obra que pues sí ha sido leída, ¿no? Y que de alguna u otra forma pues reconocen que el tema está ahí, ¿no? O sea, que el tema está ahí, que sí es cierto que es una situación que hay que de alguna u otra forma pues modificar, y que la otra que tiene que ver un poco con lo que comentaba, ¿cómo te llamas? Vania. Estas otras redes como de apoyo que hay, ¿no? O sea, finalmente yo también pienso en los hombres y en la construcción que ellos hacen de su sexualidad. Ajá. En muchos de los testimonios dicen, bueno, pues los hombres llegan y violan a las mujeres, ¿no? O sin su consentimiento, o solamente van para satisfacer su placer. Y yo digo, ¿realmente lo satisfacerán, no? O sea, ¿realmente se sentirán a gusto con ese ejercicio de su sexualidad? O sea, porque hay como muchas cosas, ¿no? O sea, ellas están al centro de este libro, lo cual me parece maravilloso, pero si realmente nos ponemos como en perspectiva, pues qué es lo que está pasando también con ellos, ¿no? O sea, ¿qué están sintiendo? ¿Quieren sentir eso que sienten? O sea, yo recuerdo que también en algunas de las conversaciones con las chicas conversas hablaban de los chicos que llegan aquí a México y ellos decían, es que es muy difícil casarse en esos contextos porque hay que cumplir una cuota económica, ¿no? Para casarte con alguien, con una dote y demás. Y pues desafortunadamente el desempleo no te permite tener una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se mueven en esos espacios que no tienen que ver necesariamente con... O bueno, más bien que de alguna u otra forma intersectan otros temas, ¿no? O sea, otra chica que conocía a un chico por internet, se casaron y, bueno, son matrimonio y viven acá. Y él le decía a ella, yo prefiero casarme contigo porque te estoy conociendo. Y porque si me quedo aquí en mi país, él vivía en Jordania en ese momento, me voy a casar con alguien con quien no conozco, ¿no? Y se conocieron por internet. Él no sabía que ella era mujer, siempre pensó que era hombre, porque ella siempre subía como fotos de futbolistas y demás, y ellos chateaban, ¿no? Hasta que un día ella le dice, me voy a comprar un vestido. Y él le dice, ¿un vestido? ¿Para qué quieres un vestido? Pues para mi fiesta. ¿Para tu fiesta? Y entonces ella le dice, soy mujer. Y él le dice, siempre pensé que eras un hombre. Y que estaba conversando con un hombre. Y entonces a partir de ese descubrimiento, pues empiezan ya como a relacionarse de otra manera afectiva, y entonces se le dice a ella, yo quiero conocerte y yo quiero casarme contigo, porque si yo me quedo en mi país me voy a casar con alguien o con una prima cercana que no conozco, y a ti te conozco y me gusta platicar contigo y demás. Bueno, al final terminan casándose, ¿no? Pero ella, fíjense lo que dice ella reconoce que no estaba enamorada de su esposo, ¿no? Y es interesante porque en varios testimonios también que yo he podido escuchar aquí en México, algunas de las mujeres musulmanas dicen, yo no me casé enamorada de mi esposo. O sea, me casé porque encontré una serie de valores o una situación que me identificó. En el caso de ella, por ejemplo, dice, yo me casé porque pensé que era un buen hombre porque era musulmán, ¿no? Y porque mi mamá me presionaba mucho y porque me decía, ya estás grande, tenía 25 años, y le decía, ya estás grande, te vas a quedar, no sales con nadie, no eres una chica que socializa, si no buscas una pareja te vas a quedar. Y entonces la presión social y este encuentro con este chico pues la lleva a repensar ciertas cosas y decir, pues bueno, pues si él se quiere casar conmigo, aunque no lo conozca, pues nos casamos. Se va a Jordania, conoce a su familia de él y decide casarse, regresan acá y pues ya. Pero ella dice, yo no estaba enamorada de él, ¿no? Entonces, pensar también en todos estos acuerdos, o sea, ¿por qué te casas, no? O sea, aquí en México, ay, no, pues se casan porque están enamorados. Pues no es cierto, ¿no? O sea, los acuerdos matrimoniales no necesariamente son porque la gente está enamorada. O sea, es una construcción que tiene que ver con intereses, con que pues sí, a lo mejor quieres formar una familia y dices, bueno, pues a lo mejor no estoy tan enamorada, pero creo que es un sujeto con el que puedo formalizar o qué sé yo, ¿no? Y también la otra, porque esta cuestión de la construcción familiar creo que es sumamente importante, ¿no? En estos países dicen, bueno, vas a cumplir la mitad de la religión una vez que te cases. Y eso lo tienen, pues sí, o sea, sumamente introyectado y entonces todo el mundo anda buscando casarse. Ajá.
Quizá no es así en nuestras sociedades, pero de alguna u otra forma sí es así, generar comunidad, ¿no? O sea, más allá de la familia, yo pienso en la generación de la comunidad y lo que significa vivir en comunidad y generar redes. Ajá, a lo mejor algunas de nosotras estemos en pareja o estemos en pareja, pero creo que la comunidad sigue siendo esencial en muchos aspectos, y la vida familiar también. O sea, hay encuestas que arrojan que después de la familia, la segunda cosa más importante para los mexicanos es la religión y el trabajo, ¿no? Entonces, o sea, de repente decimos, ay, no, pues somos súper liberales y súper modernos, y pues sí lo somos, pero también estamos pensando en esquemas que nos ayuden a sobrevivir como sociedad, y eso hay que reconocerlo, y eso no nos hace ni retrógradas, ni conservadores, o sea, porque de verdad que luego, pues no sé, ¿no? Pero hay lecturas bien esencialistas que extrapolan cosas que tú dices, es que no, o sea, hay que dialogar todo el tiempo, hay que repensarnos en nuestras grandes narrativas también, ¿no? Quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, con qué nos identificamos o con qué no. Ajá, entonces, pues sí hay que pensar muchas cosas respecto a la familia, a las mujeres, los hombres, ¿no? Propiamente estas construcciones y estas deconstrucciones que estamos tratando de hacer, y que pues a veces, como toda cosa en la vida, pues es un ensayo y un error, ¿no? Hay cosas que saldrán bien, hay cosas que no, y pues al final tendremos un resultado, y ese resultado a lo mejor generará un proceso histórico determinante para muchas de nosotras, y generará otro tipo de generaciones de estructura mental, de construcción, de identidad, de sentido del mundo, pero pues bueno, estamos aquí para eso. ¿No? Yo estuve platicando sobre Leila Slimani yo estuve platicando de Leila Slimani con una profesora de la Universidad de Rutgers, que ella es marroquí, se llama Sakia Salime, y a mí me pareció muy interesante su comentario, porque ella decía que esta Leila es como una ídola, ¿no? En Francia es muy famosa, etcétera. Pero, o sea, también ella, la profesora Salime me decía que también había que poner atención en que muchas veces en Occidente, en Europa, y se publican voces que son críticas al Islam, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante tenerlo en la mira, porque esas son, o sea, como que hay que ver también que hay intereses políticos y islamofóbicos, ¿no? En que también a estas voces se le dé mucho más peso, y etcétera, ¿no? Y que también sean, o sea, a mí me gusta mucho Laila y creo que está muy bien todo, pero también hay que ser como críticas, ¿no? Porque también hay un discurso por ahí de la diversidad que no es como que tan auténtico, y sí, y este seminario se hizo mucho tomando en cuenta eso, ¿no? De cuáles son las voces que se están publicando en Francia, en España, ¿no? Por ejemplo. ¿Y por qué? Y yo creo que es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, esta profesora me decía que era sospechosa su fama, ¿no? Más allá de lo inteligente y lo profesional y de lo hermosa que es, etcétera, porque lo es. Pero sí también, ¿no? O sea, hay que ver qué hay detrás, ¿no? O sea, siempre con esa mirada crítica a nosotras mismas, de por qué se le está dando la voz a ella, ¿no? Y el foco y tantas cosas. ¿Alguna queja, alguna pregunta de cualquier otra cosa? Ahora sí empieza el chisme. Ahora sí. Ahora ustedes digan sus experiencias. Bueno, a mí me estuvo relacionando el libro como con el contexto que tú decías. Ay, a mí me llamó la atención relacionando el texto y esto que tú decías, también con nuestro contexto personal, esta parte donde hablan de la película de Much Love. Hay un párrafo donde dice, y otros opinaban que Marruecos no debía autorizar la difusión de un filme pornográfico que vulneraba la imagen del país, y relacionando un poco con lo que tú decías, como el peso que tienen las mujeres de representar un país, ¿no? Como si a partir de un individuo se podría juzgar todo un país, un territorio, una cultura, una religión, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, no solamente es como un individuo, es un individuo atravesada, como por muchas otras cuestiones que podrían ser representativas. Y también pensaba
como en el caso propio, ¿no? Y personal, es como muchas veces me ha tocado estar con otras personas que no son mexicanas o están en otro contexto, y es como tratar de identificar de dónde eres, justo para tener este estereotipo y tratar de relacionarlo con quién eres, ¿no? Creo que acá está mucho el peso como de ser musulmana, ¿no? Y esta asociación que tenemos como, claro, lo musulmán solo está atravesado por lo religioso, ¿no? Porque solo tenemos como ese conocimiento, ¿no? Obviamente son historias de vida que están atravesadas como por muchos otros contextos o situaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces justo esto me llamó la atención, como de la representatividad. Y bueno, o sea, fíjense que es bien importante pensar, ¿no? Porque ¿por qué cuando siempre pensamos en el Islam pensamos que todos los musulmanes son como súper practicantes, creyentes y devotos, ¿no? O sea, es como si dijéramos, pues México es un país católico, ¿y cuántas de esta mesa se adscriben a esa práctica religiosa y cuántas la practican, ¿no? Y cuántas se adscriben a ese código moral, ¿no? O sea, en realidad no. Y pasa lo mismo con el Islam, ¿no? O sea, pero esta narrativa nos viene dada por una narrativa hegemónica que está construida a partir de los medios de comunicación, ¿no? Entonces vemos a todos los musulmanes en la peregrinación y los vemos rezando, ¿no? Y los vemos tapados, y a las mujeres las vemos tapadas, ¿no? Y entonces son mujeres súper devotas, religiosas, piadosas, y yo creo que, no sé, en México nos imaginamos a las mujeres así como monjas, ¿no? O sea, o no sé qué idea hay como sobre las mujeres musulmanas, pero en realidad no es así, ¿no? O sea, son mujeres como nosotras, ¿no? Son hombres como los que viven aquí, o sea, unos más practicantes, otros menos practicantes, ¿no? Pero es cierto, o sea, hay una diferencia. ¿Por qué? Pues porque se supone que aquí en México vivimos en un estado laico, en donde hay una separación de la religión y nuestra vida civil, lo cual pues eso es una según, ¿no? Porque yo siempre les digo, ¿por qué en la universidad ¿por qué la universidad cierra el 12 de diciembre? ¿No? O sea, eso es un logro sindical, dicen los sindicalizados de la UNAM, ¿no? Pero pues, que agradecemos todos, pero que pues está afincado en una situación religiosa, ¿no? O sea, es el día en que todo el mundo va a ver a la Virgen de Guadalupe aquí en México. La universidad es laica. Y la universidad es laica, entonces, claro, o sea, la parte religiosa se vive desde otra perspectiva, mucho más liberal, mucho más ligera, pero está ahí presente. En este contexto, obviamente no. ¿Por qué? Porque toda su vida está regida por la religión, ¿no? O sea, todo el tiempo están, o sea, rezan 5 veces al día, te paras y rezas, a mediodía rezas, en la tarde rezas, al alba, bueno, ya que se va a oscurecer rezas, y en la noche vuelves a rezar. O sea, hay otro sentido del tiempo también religiosamente hablando, y sí es cierto, o sea, la religión los atraviesa por completo, pero ¿de qué manera te está atravesando esa narrativa religiosa? ¿No? O sea, el libro es muy claro. O sea, esta narrativa, porque además Asma Lamravet dice en su capítulo, pues no es cierto, el Corán nunca habla de esta, digamos, prohibición, ¿no? Tan férrea de la práctica sexual. Al contrario, pues Mahoma era un profeta que tuvo a varias mujeres y ejercía una vida sexual, ¿no? Con cada una de ellas. ¿En qué momento esta narrativa se vuelve lo otro? Se vuelve lo prohibido, lo que no puedes ejercer, y siempre es en contraposición con la otredad. Por eso es bien importante pues entender estas narrativas que se construyen de manera hegemónica. O sea, porque tú eres uno frente al otro que te está interpelando todo el tiempo. Si tú me interpelas de manera positiva, voy a hacer una, pero si me interpelas de manera negativa, voy a hacer otra, ¿no? Y entonces entra este sentido de vamos a defender, ¿no? Vamos a defender nuestra identidad. Y entonces todas estas lecturas políticas que pues salen fuera del contexto. Una chica también marroquí me decía que su mamá le decía que antes de la colonización pues no era necesario usar el velo. O sea, andaban así por la vida, ¿no? Y de repente llega el proceso colonial, y entonces una forma como de distinguirse era pues usen el velo. Y entonces empezaron a usar el velo. Y en algunos países pues está prohibido el uso del velo, y en otros está penado el hecho que no lo uses, ¿no? Y
Entonces, pues todo es una lectura contextual, histórica, política, económica, la cuestión como de los talibanes, ¿no? O sea, son lecturas que tergiversan realmente los mensajes auténticos, ¿no? O originales de lo que realmente se quiere ponderar. Y pues todos, digamos, de alguna u otra forma estamos ahí metidos. Ajá, esta cuestión, pensemos en todos los feminismos que ahora hay. Ajá, y luego a mí, yo nunca digo que soy feminista, porque si dices que eres feminista y no tienes un cúmulo a veces de teoría o sea, no lo eres, no sabes, ¿no? Entonces, ¿desde dónde te posicionas? Pero ¿por qué caemos en eso? Pues porque nos gusta señalar, porque nos gusta juzgar, porque nos gusta tener la razón, porque nos gusta decir yo sí sé y tú no sabes. O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, cuando, pues sí, cada quien, o sea, es más feminista la mujer, a lo mejor alguien que está en su hogar y que lucha cada día con su marido por ciertas situaciones, que a lo mejor nosotras que estamos aquí sentadas debatiendo y que no tenemos esas luchas constantes, ¿no? Y que estamos muy privilegiadas en muchos sentidos. O sea, ¿quién realmente está en la lucha? ¿No? ¿A quién le cuesta más trabajo salir de esos contextos? Entonces, pues creo que tiene que ver mucho con eso, o sea, con la sensibilización. Pues yo siempre digo de los contextos, esa es mi parte antropológica y es lo que digo, o sea, hay que contextualizar, hay que entender, hay que hacer lecturas precisas, ¿no? O sea, finalmente la antropología nos lleva a contextos en los que oímos la vida real de las personas, ¿no? No la estoy imaginando, no estoy imaginando cómo viven en Marruecos, estoy imaginando cómo llegan esos hombres a reestructurarse culturalmente y donde hay también un shock cultural para ellos, ¿no? Y que dicen, estás aquí sentada, Hatsiri, estás sin velo y te estoy viendo el cabello y tú dices, ay, pues sí, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Me lo tapo? ¿No me lo tapo? ¿No? O sea, ¿sí me explico? Y cosas que son fuertes para ellos, ¿no? Así como para mí es de lo más normal, pues justo, o sea, llegar a un espacio en donde todo el mundo está cubierto, que también es muy fuerte, ¿no? En donde estás en un espacio de mujeres en donde todas están cubiertas con la burka y dices, ok, ¿no? O sea, ¿quiénes son? No les veo la cara, ni siquiera les veo los ojos. ¿Quién es realmente quien está atrás? ¿No? Y que a lo mejor también te puede entrar como una condición de miedo. Cuando hice trabajo de campo y en Monterrey las últimas veces y que llegué y acababan de echar una cabeza de cerdo a una de los lugares de reunión y llego al lugar a la casa del líder de la comunidad y me dice, por favor, si mañana vas a la mezquita, no hables con los medios de comunicación, no digas absolutamente nada. Estaban tratando de platicar con ellos porque habían acusado a una chica de la comunidad nuevo leonesa en Madrid de estarse adoctrinando para formar parte de Daesh o no sé, algo así. Y entonces fue una chica que formó parte de la comunidad y ellos tenían como mucho miedo. Estaba yo comiendo esa tarde con ellos y les hablan por teléfono y les dicen, acaban de echar una cabeza de cerdo en la mezquita, ¿no? Hay que ir mañana a levantar una demanda. Y entonces me dice, Hatsiri, por favor, si mañana vas a la mezquita y si están los medios de comunicación, no hables con nadie. Y yo, no, sí está bien. Y entonces a mí me entró mucho miedo, ¿no? Porque yo dije, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, y entiendes como pues el miedo, la persecución, a lo que te expones, ¿no? Porque yo dije, bueno, pues una vez que yo entre a la mezquita y me ponga mi velo, pues yo soy parte de ellos, ¿no? Cualquier situación que pase en ese espacio, pues yo ahí estoy, ¿no? Así como están todos ellos. Y entonces también es muy fuerte esta cuestión como de la islamofobia, porque digo, aquí en México quizá no se vive de la misma forma, pero estar en espacios, también, por ejemplo, en Madrid llegué a Toledo, fui como de turista esa vez, y acababa de ocurrir un atentado, no recuerdo en qué país, y entonces se canceló el festival cultural que había ese fin de semana. Pues yo dije, bueno, pues ya ni modos, voy a recorrer ahí la ciudad. Y de repente salgo a recorrer la ciudad y había unos chicos como de 25, 23 años, no los queremos en nuestro país, los vamos a matar, ¿no? O sea, con pancartas así, y tú dices, ¡qué fuerte! O sea, hay una contraposición y una extrapolación y un sentimiento hacia el otro. Hay una construcción, ¿no? Entonces, pues para mí fue bien fuerte ver a chicos jóvenes en una plaza, ¿no? En medio de una ciudad con pancartas así de no los queremos y los vamos a matar y no los queremos en nuestro país. O sea, ¿no? Entonces son cosas que te van interpelando y que vas entendiendo muchas situaciones, ¿no? La manera en que las vives, las experimentas y pues también te vas poniendo en el lugar del otro,
Uh-huh. Entonces, pues son muchas cosas. Pues ya hablamos mucho y se nos está acabando el tiempo y qué bueno. Pero me gustaría terminar, que no es más bien una tarea. No quites tu presentación, porque de hecho iba a hablar. Tú al principio pusiste una pregunta de los $150,000. Que era algo así de cómo separar el Estado y la religión. Ah, sí. Que yo dije, esa es la pregunta de los $150,000. Ahí es para que todas nos la llevamos al de tarea para que la reflexionen en la cama. Claro. ¿Cómo conseguir que el derecho a la vida privada, a la intimidad, no lo rijan ni el Estado ni la religión? Me fascina esa pregunta porque yo no sé si se puede. No sé, tú dinos, Hatsiri, ¿se puede? Pues yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede, pero hay que construir y pensar caminos posibles para ello, ¿no? O sea, definitivamente no creo que haya un camino único, ¿no? Creo que hay un camino, creo que hay diferentes caminos para vivir nuestras existencias en los diferentes contextos en los que nos toca vivir, para aquellas que sean religiosas y se adscriban a una práctica en particular, para aquellas que no lo sean, ¿no? Y creo que una cuestión esencial que tiene que ver con el respeto a la diversidad, ¿no? El respeto a creer que somos humanos, que tenemos diferentes decisiones e historias de vida que de alguna u otra forma nos pueden hacer, digamos, afines en algún momento, ¿no? Y hermanarnos en ciertas luchas, pero que también podemos ser muy diversos y que todos tenemos derecho a vivir nuestra existencia como mejor nos convenga y como mejor seamos felices. Entonces yo creo que sí hay esta posibilidad, y que pensar en la religión y en la construcción del Estado tiene que ver mucho con la interpretación, pero fíjate que también hasta en estos contextos religiosos, ¿no? Del mundo cristiano, del mundo judío, del mundo musulmán, hay voces que están haciendo este esfuerzo, ¿no? Porque saben que el mensaje original de estas propuestas religiosas y espirituales no es este mensaje político exacerbado, en donde la mujer se ha puesto en el foco como si fuera la única liberadora o la única que pudiera preservar el Islam a toda costa a nivel mundial. Claro, la misma Asma Alam-Rabeta habla mucho eso de ir a las fuentes y volver a traducir todas esas para ver muchas partes clave de las escrituras sagradas del Corán, pues para ver que si arrojan otro tipo de mensajes y de luz, ¿no? Y bueno, para volver a tu pregunta, así los últimos segundos que nos quedan, yo estaba pensando mucho, por los libros que hemos editado en el CIEG, que la manera en que estamos constituidas como sujetos tienen mucho que ver con los discursos de Estado y con los discursos de la religión respecto a la sexualidad. Entonces es como, siento que al sujeto contemporáneo como que de muchas formas nos constituyen esos discursos. Entonces creo que pues es un gran desafío para todas como que pues alejarnos, ¿no? Y también interponer distancias críticas de algo que en muchos sentidos creemos algo que es muy, muy íntimo, como nuestra sexualidad, pero que sí está pues configurado por todos los discursos estatales, políticos, religiosos, culturales que hay en torno, ¿no? Es como, me parece súper interesante tu pregunta por eso, ¿no? Es hasta qué punto me voy a alejar de lo que me constituye, no sé. Exacto, ¿no? Y que además, esta pregunta no la hago yo, la hace Leila, ¿eh? Okay. La hace Leila. Pero creo que también es eso, o sea, justo como individuos, pues vamos allanando un camino, ¿no? Y en ese camino nos vamos encontrando a nosotros mismos. O sea, yo he platicado con chicas que practican una religión en especial y que todos estos discursos las interpelan en cierta forma y que ellas están buscando la forma de vivir su espiritualidad porque no se quieren desmarcar de eso, pero de alguna u otra forma también de repensarse en eso, de no pensar que tal cual se les dice, ¿no? En sus grupos religiosos, tal cual es la vida. Porque además lo vemos aquí. O sea, una cosa es lo que dicte a lo mejor la norma política, lo que dicte la norma religiosa, y otra cosa es lo que hacemos realmente como individuos. Y entonces yo creo que pues en ese devenir histórico y social también nos vamos encontrando todas nosotras y nosotros, ¿no? Con otros también,
¿no? Porque también el encuentro con el otro significa verte a ti misma. Y creo que eso también tiene una riqueza primordial y deberíamos de ponerlo al centro, ¿no? O sea, ¿qué significa el otro para mí y qué finalmente aprendo de ti? Yo me acuerdo que una chica musulmana me decía, Hatsiri, hay que fijarnos en el 99% de las cosas que nos acercan y no en el 1% de las cosas que nos hacen distantes, ¿no? Entonces, si partimos de ahí y no al revés, como siempre lo hacemos, sí. Ay, no, es que tú eres así, tú eres asado y tú eres súper diferente a mí. Pues sí, pero ¿y cómo de alguna u otra forma nos sentimos cercanos? Sí. Uh-huh. ¿Qué nos hace más iguales? Porque pues al final somos humanos, ¿no? Y hay temas que nos atraviesan a todos por igual. Sí. No porque vivas en Indonesia, o no porque vivas en Australia, o no porque vivas en México, no tienes los mismos problemas cotidianos, ¿no? Todos en diferentes niveles. O sea, estamos tratando de pasar pues momentos felices en esta vida, ¿no? Entonces, pues creo que es desde ahí justo del reconocimiento de la otredad y de reconocer que hay otros caminos y otros mundos posibles y que es importante construirlos en el diálogo. Muchísimas gracias. Yo, perdón por tomarme un micrófono, pero soy la coordinadora de este seminario. Pero ya una última pregunta. Uh-huh. Mi hermana vive en Suecia y este verano pasado yo la fui a visitar. Y estábamos caminando las dos muy felices por la ciudad de Malmö, que ya pues está muy cerca de Dinamarca, y vimos a una mujer que estaba totalmente cubierta, tenía guantes, tenía la cara cubierta por una especie de malla. Y la verdad es que cuando veo esas escenas yo no sé, me descolocan primero, no sé cómo reaccionar, no puedo evitar verlas así. y la verdad es que como que me gustaría preguntarte, ¿qué sientes tú? ¿Cómo interpretas tú en este encuentro, ¿no? Con una persona que pues ni siquiera sabemos, que iba con un hombre que o sea, que yo interpreto por su apariencia física que era un converso europeo. Y la mujer, quién sabe, pero porque no se le puede ver ni un pedacito de piel. Entonces, tú, o sea, cuando porque seguramente te has encontrado con mujeres que adoptan así la religión, ¿tú qué sientes, qué piensas, cómo las interpretas? Uh-huh. Bueno, uno decir que esta vestimenta es una vestimenta característica, o sea, el Islam marca que sí hay que cubrirse el cabello y como las zonas nobles o las partes nobles, pero para los hombres y para las mujeres, ¿no? Porque siempre además se ve la vestimenta de la mujer, pero no de los hombres, pero sí hay un código de vestimenta para ambos, ¿no? Géneros. Esta cuestión como se te tiene que ver la cara, se te tienen que ver las manos, o sea, no es necesario que vayas así como tan tapada, sino más bien ya esa es una interpretación como de ellas y de pues ciertas prácticas religiosas dentro del Islam que sí son súper ortodoxas y que pues van en este sentido de cubrir a la mujer como por completo, pero eso no tiene que ver con el mensaje original, ¿no? Que está dando el Islam. Ahora, ¿cómo yo lo vivo? Bueno, pues primera, una cuestión que tiene que ver pues siempre como desde el respeto, o sea, yo siempre que hago trabajo de campo siempre llevo ropa diferente, ropa muy holgada y siempre me cubro el cabello, ¿no? Cuando entro a alguno de estos espacios y en ese sentido pues socializo, ¿no? Con todas las que estamos ahí y con todos los que estamos ahí, ¿no? También en caso de que sean hombres. Y lo cierto es que también pues sí te interpela, ¿no? O sea, el hecho una vez, o sea, me tocó lo que les compartí hace rato, llegar a un espacio en donde todas estaban tapadas así como de esta forma que tú describes, estaban muy tapadas y pues sí sentí un poco como de quién es la otra persona que está allá atrás, sí, ¿no? O sea, no logro verla realmente porque al final el sentido de ver nuestras caras es un poco por reconocernos, ¿no? Claro. El reconocimiento de quién está allá atrás, ¿no? Y bueno, lo primero que sentí fue un poco como de miedo, de decir, realmente si todas estuviéramos aquí igual de tapadas, nadie sabría quiénes somos, ¿no? Sí. O sea, solo nos escucharíamos. Pero pues igual estar destapadas quizá nos da un sentido de mayor seguridad, pero tampoco sabemos quiénes somos, ¿no? O sea, el hecho de que yo las vea a ustedes y sus caritas no quiere decir que yo diga, ay, pues parece que todas son buenas personas, ¿no? O que digo en ese sentido como del miedo, porque está muy fincado en esa cuestión, ¿no? O sea, la vestimenta es, si te tapas no sabemos quién eres y entonces puedes cumplir, hacer cualquier acto de crimen y
pero eso está afincado en una narrativa que tiene que ver con la seguridad y el terrorismo y con que todos los musulmanes son terroristas. Puedes ir súper tapada y pues ser la persona más buena del mundo, que no vas a matar ni una mosca, ¿no? Tampoco el hecho de que vayamos destapadas quiere decir que, digo, quizás sí genera otro sentido de seguridad, ¿no? Podemos ver lo que hay en nuestros cuerpos, ¿no? O sea, a lo mejor no portamos una arma o qué sé yo, lo que puedas imaginar que pueda haber detrás de una abaya, ¿no? Negra, aguada, larga y que pues puede también ser un poco eso, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que imaginarlo? Sí. ¿No? O sea, ¿por qué viene a nuestra imaginación ese primer referente? Ese referente está construido socialmente. Yo te aseguro que si el referente fuera, ay, son mujeres pudorosas, son mujeres, bueno, que también está este otro referente, pero como desde la parte de la cosificación y desde la parte de exacerbar la religión o el mensaje del Islam, ¿no? Muy ortodoxo, por supuesto. Pero, pues, si tuviéramos otra serie de narrativas, nuestra reacción ante esa vestimenta sería totalmente diferente. Pero, ¿qué hay? Pues hay miedo. Por eso te da miedo y por eso dices, o bueno, no sé, ¿no? ¿Qué sentiste tú? ¿No? Para Exactamente. mí fue mucho desconcierto. ¿No? O sea, como, ¿por qué va tan tapada? ¿No? O sea... Sí. En pleno verano. En pleno verano, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso. Muchísimas gracias, Hatsiri. Un aplauso. Bueno, pues creo que cerramos con broche de oro este seminario de escritoras migrantes género Islam. Te agradecemos mucho, Hatsiri, haber venido a platicar con nosotras, a enseñarnos cómo se puede leer este libro de una manera mucho más informada y mucho más contextualizada. Y bueno, pues este es el fin de este seminario, tristemente. Pero bueno, por parte de la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi, todavía quedarán el próximo año algunas actividades para que ustedes se enteren de ellas. Lo que estoy pensando, pero no está concretado, es un ciclo de cine. Pero ustedes van a estar así súper invitadas en las redes del CIEG, del PUEA y de la Coordinación de Humanidades. Seguramente van a encontrar información al respecto por si nos gustan acompañar y van a ser siempre muy bienvenidas. Muchas gracias. Por venir. Gracias a ustedes.